El timbre estridente del teléfono cortó el silencio de mi cocina, haciendo temblar la taza de café que aún no terminaba. Con manos temblorosas, busqué el aparato casi dejándolo caer. «¡Hola!», susurré con la voz entrecortada, aunque aún no sabía por qué. La voz al otro lado no era la que esperaba. Era frenética, tensa, urgente. «Mamá, es Ximena. Está en el hospital. Necesita un riñón». Ahora, mis rodillas flaquearon. Me aferré al borde de la encimera intentando sostenerme, pero no pude detener el miedo gélido que me apretó el pecho. «¿Cómo que necesita un riñón?», balbuceé. Mis palabras sonaban vacías incluso para mí. La voz continuó apresurada sin darme tiempo para respirar. «Dicen que tú eres la única compatible. Los doctores, por favor. Mamá, por favor. No le queda mucho tiempo». El tiempo. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Segundos, minutos. Un latido. Ximena, mi hija, la que llevé en mi vientre 9 meses, la que crié, protegí y amé a través de cada rodilla raspada y corazón roto, estaba en peligro. Y ahora querían que la salvara con una parte de mí. Mi propio riñón. Mi propio cuerpo. Las imágenes vinieron sin aviso su nacimiento. La primera vez que sostuve su pequeño cuerpo contra el mío. Su risa resonando por el pasillo de nuestra humilde casa en Querétaro. Las noches que pasé despierta con ella, calmando fiebres y apaciguando pesadillas. Todo eso, y ahora se sentía tan frágil, tan peligrosamente frágil. Pasé los dedos por mi cabello aferrándome al teléfono como si fuera un salvavidas. La voz de la operadora era firme pero apremiante. «Estamos preparando el trasplante. El tiempo es crítico. Debes venir de inmediato. Eres su única donante compatible. Por favor, llega con cuidado». Solté el teléfono sobre la encimera y corrí hacia la puerta buscando mi chamarra con torpeza. Mi cuerpo se sentía extraño, pesado, congelado, pero moviéndose con un propósito instintivo. Mi mente corría, los pensamientos girando más rápido de lo que podía seguir. ¿Podría hacerlo? ¿Podría dar una parte de mí para mantenerla viva? Nunca había considerado la posibilidad. Nunca imaginé que la decisión caería en mis manos así. Pero ahora no había opción, no realmente. Me detuve un momento en la puerta dejando que mi mirada recorriera el calor familiar de mi cocina. Los recuerdos innumerables, vívidos, agridulces, me inundaron las noches largas en el mercado, vendiendo frutas para pagar las cuentas. Las pequeñas manos de Ximena y Emiliano, jalando mi delantal, las lágrimas que escondí cuando estaba agotada. Pero no podía dejar que lo vieran. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dolor en mi corazón, parecía conducir a este momento. Este momento donde mi amor se ponía a prueba, no por las circunstancias, sino por la cruda realidad de que la vida y la muerte estaban en mis manos. Exhalé sintiendo el peso asentarse sobre mis hombros. Miedo sí, pero también una claridad nítida y firme. Era su madre. Había estado ahí para todo y ahora estaría de nuevo de la manera más íntima y aterradora posible. Metí las llaves en mi bolsillo, mis piernas moviéndose solas, mientras me dirigía al coche, aferrándome al volante con una determinación feroz. Cada kilómetro que pasaba sentía como un latido y una eternidad las sirenas resonando en mi mente, mientras imaginaba a Ximena en una cama de hospital, esperando, confiando, frágil. Me prometí a mí misma en silencio, una y otra vez, haría lo que fuera necesario, lo que fuera para mantenerla viva. Y cuando las luces del hospital aparecieron en el horizonte frías y estériles, apreté más el volante preparándome para la decisión que me exigiría todo. El vestíbulo del hospital se sentía insoportablemente frío, aunque las luces fluorescentes apenas aliviaban la pesadez que me oprimía. Aferré mi bolsa como si fuera un ancla, mi estómago retorciéndose de temor. La enfermera en el mostrador apenas levantó la vista indicándome el ala de trasplantes, con una eficiencia cortante. Cada paso resonaba en mi pecho, un tamborileo de anticipación y miedo.
Llegué a la habitación de Jimena, donde los pitidos de los monitores y el leve olor a antiséptico hacían el aire tenso, casi eléctrico. Su esposo Santiago caminaba de un lado a otro retorciéndose las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban pálidos. «Carmen», dijo con la voz temblorosa, «dijeron que tú eres la única. Tienes que hacerlo. No lo lograrás sin ti». Tragué saliva sintiendo lentamente, intentando evitar que mi garganta se cerrara. «Entiendo», susurré, aunque las palabras eran un escudo frágil contra el pánico que crecía en mi interior. Entonces apareció Verónica caminando con ligereza, como si hubiera ensayado este momento 100 veces. Se detuvo a mi lado colocando una mano delicadamente en mi hombro. Sus ojos eran suaves, casi persuasivos, pero había un destello que reconocí tras años de tensión-control, envuelto en encanto. «Carmen», dijo su voz calma medida, «sabes que es tu deber. Tú trajiste a Jimena al mundo, la criaste. Nadie más puede hacer lo que debe hacerse. No es solo una elección, es lo que hace una madre». Me estremecí ante el peso de sus palabras. Deber, obligación, culpa. Todo me aplastaba más fuerte que las correas que luego usarían en el quirófano. Mi corazón latía con fuerza, la lucha entre el instinto y el miedo, rugiendo más alto que cualquier monitor. Intenté razonar conmigo misma. Había criado a estos hijos, había pasado noches en vela por fiebres, y lágrimas, había cargado cada peso junto a ellos. Lo había dado todo, y ahora me pedían el sacrificio definitivo. Mis manos temblaban mientras tocaba los dedos pálidos de Jimena, delicados como porcelana. Ella me dio una débil sonrisa, un leve apretón de reconocimiento, ajena a la tormenta que se formaba a nuestro alrededor. Los doctores entraron entonces, rápidos profesionales, sus ojos pasando de Ximena a mí. Explicaron plazos, riesgos, procedimientos, la urgencia de cada segundo. Cada palabra era precisa, necesaria, pero resaltaba la magnitud imposible de la decisión que descansaba sobre mis hombros. Respiré hondo, forzando calma, forzando resolución. Esto era más que miedo. Era responsabilidad. Era amor. Era el tipo de elección que nadie debería tener que hacer. Pero aquí estaba yo, al borde del abismo. Y mientras la mirada de Verónica permanecía reconfortante y exigente, a la vez, sentí que el mundo se reducía a una línea afilada e insoportable: salvar a mi hija o enfrentar las consecuencias de dudar. El frío del quirófano me golpeó apenas las puertas corredizas se abrieron más intenso que el aire invernal afuera. Mis zapatos chirriaron contra el suelo pulido, resonando como una alarma en el espacio cavernoso. Seguí a la enfermera al centro de la sala, sintiendo todas las miradas sobre mí, aunque el personal intentaba mantenerse profesional. Las luces brillantes y estériles proyectaban un blanco crudo sobre los instrumentos relucientes, cada bandeja y bisturí, destellando como una advertencia del imposible camino por delante. Un monitor pitaba constantemente junto a la mesa de operaciones, cada sonido, un recordatorio agudo de que el tiempo avanzaba, de que la vida de Jimena pendía de un hilo. Me recosté lentamente, sintiendo la dureza de la mesa contra mi espalda, anclándome incluso mientras el pánico se retorcía en mi estómago. Mis brazos fueron atados con suavidad, pero con firmeza, mis piernas aseguradas, y de repente me sentí como una marioneta en la obra de alguien más. Mi cuerpo impotente ante la escena que se desarrollaba a mi alrededor. La voz del anestesiólogo era calma, tranquilizadora, aunque cada sílaba enviaba un escalofrío de realidad por mi columna. «La cuidaremos, señora Mendoza. Está en buenas manos. Todo estará bien». Asentí, aunque mis labios se sentían entumecidos, como si las palabras mismas no pudieran cruzar el abismo de miedo que se había abierto en mi pecho. Observé al personal quirúrgico moverse con precisión, organizando instrumentos, ajustando luces, probando equipos, y noté cosas pequeñas que no debía haber notado: miradas furtivas entre dos enfermeras, un susurro tras una mascarilla.
La ligera pausa en la mano del técnico al alinear el bisturí. Mi estómago se revolvió. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para un golpe. El miedo no era solo por mí, era por Jimena, y lo sentía en mis huesos. Cada latido mío parecía resonar con el suyo, y cada irregularidad a mi alrededor se convertía en una amenaza. Intenté concentrarme en mi respiración lenta y controlada, imaginando que cada inhalación atraía valor y cada exhalación alejaba el miedo. Pero la sala se cerraba sobre mí. Las luces frías, el pitido rítmico de los monitores, el olor a antiséptico. Todo se combinaba en un peso que me hacía sentir suspendida sobre un vacío colgando entre la vida y un posible desastre. Recordé a Jimena de bebé, el frágil sonido de sus llantos, el pequeño calor de su mano, envuelta en la mía. Había pasado 32 años protegiéndola, enseñándole, amándola de una manera que me dejaba vulnerable abierta. Y ahora ella me necesitaba de la manera más íntima y aterradora posible. Tenía que dar una parte de mí para que viviera. Era una carga imposible, y la sentía en cada pulso, en cada pensamiento ansioso. El doctor Ramírez se acercó entonces, alto confiado, su voz firme, mientras revisaba mi expediente por última vez. «Estamos listos cuando tú lo estés», dijo. Asentí tragando con fuerza. Mis ojos se desviaron hacia Verónica, que observaba desde detrás de la partición de vidrio. Serena, demasiado serena. Su mirada estaba fija no en los instrumentos, no en Jimena, sino en mí. Algo en su calma se sentía depredador, como si midiera hasta dónde podía empujar sin resistencia. La enfermera colocó la vía intravenosa, sus manos suaves, pero rápidas. «Estás haciendo lo correcto», dijo, aunque no podía distinguir si su tranquilidad era genuina o un reflejo del protocolo. Capté una sombra de intercambio entre otros 2 miembros del personal. Un asentimiento, una palabra susurrada, una mirada que pasó desapercibida para los demás. Mi pecho se tensó. Me sentí de repente muy pequeña, muy expuesta, consciente de que era el pivote en el que giraba toda esta escena, no solo por Jimena, sino por las dinámicas ocultas que me rodeaban. Cerré los ojos por un momento intentando anclarme en algo sólido. Me concentré en la idea de que era lo suficientemente fuerte, que había sobrevivido cada dificultad y sacrificio, hasta este momento. Cada paso de mi vida me había llevado aquí, cada rodilla raspada que besé, cada noche sin dormir, cada herida que sané para mis hijos. Me recordé que el amor me había traído aquí, que el instinto maternal era tanto un arma como un escudo. Entonces, la máscara del anestesiólogo se acercó a mi rostro y sentí el fresco flujo del oxígeno. Mi pecho se tensó con una última oleada de miedo, anticipación y responsabilidad. La sala giró ligeramente, las luces se desdibujaron, los instrumentos brillaban, los pitidos se aceleraban en mis oídos. Me aferré a un solo pensamiento. Jimena dependía de mí. Cada gramo de mí, cada latido, cada decisión tenía que ser suficiente. Abrí los ojos brevemente, captando una última mirada de Verónica detrás del vidrio del doctor Ramírez del equipo quirúrgico. Había una tensión en el aire que iba más allá del procedimiento, una corriente sutil que aún no podía identificar. Algo estaba mal, pero no tenía tiempo para detenerme en ello. Estaba al borde de una decisión que me exigiría todo. Y mientras exhalaba preparándome para lo que venía, sentí un escalofrío inexplicable, del tipo que susurra que los momentos por venir cambiarían todo. La enfermera ajustó mi posición. El monitor pitó constantemente y supe que había llegado el momento de enfrentar no solo la cirugía, sino las verdades ocultas tras los muros estériles. Mientras estaba allí, atada a la mesa, la luz fría sobre mí parecía jalar mis pensamientos hacia adentro. Mi mente se alejó de las paredes estériles del quirófano y regresó a los largos y sinuosos años criando a Jimena y Emiliano.
Recordé la primera vez que sostuve a Jimena, su pequeño cuerpo temblando en mis manos, sus llantos atravesando el silencio de aquel pequeño departamento en Querétaro. La mecí durante horas acallando mi propio agotamiento, memorizando la curva de sus deditos, los suaves suspiros que me decían que confiaba en mí completamente. Esos años no fueron fáciles. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y empacar lonches. Luego llevaba a Emiliano al camión escolar cargando el peso de las compras y las cuentas, sin pagar como cadenas invisibles en mis hombros. Las noches no eran menos exigentes. Tareas baño oscuritas para rodillas raspadas y cuentos susurrados en la oscuridad. Todo, mientras mi cuerpo protestaba por el cansancio. Cosía ropa rota para los vecinos solo para ganar unos pesos extra, nunca quejándome, nunca dejando que los niños vieran el esfuerzo. Quería que crecieran creyendo que el mundo era vasto pero seguro, incluso cuando sentía que se cerraba a mi alrededor. Recordé noches cuando Jimena despertaba con fiebres altísimas, cuando los tosidos de Emiliano resonaban por los pasillos vacíos, y yo me sentaba junto a sus camas, mi corazón latiendo más rápido que el de ellos, rezando por fuerza, por paciencia, por suficiente energía para seguir adelante. Sacrifiqué mi comodidad, mi sueño, mi propio cuerpo para protegerlos. Cada rodilla raspada, cada lágrima, cada palabra de consuelo susurrada, ese era mi moneda en la deuda de amor que les debía. Y ahora el peso de todos esos años me aplastaba de nuevo. No era el miedo por mí lo que apretaba mi pecho con tanta fuerza. Era el miedo por Jimena, por la hija que había cuidado a través de tormentas, por la niña que se había convertido en la mujer frágil y dependiente en la cama del hospital. Todos esos años de vigilancia, de atender cada herida y preocupación, habían llevado a este momento singular, aterrador. Mi vida se convirtió en el salvavidas que ella necesitaba. Incluso mientras los recuerdos fluían, una sombra permanecía en los bordes. La calma casi ensayada de Verónica me había inquietado, de maneras que no podía articular completamente. Sus cumplidos, sus sutiles empujones hacia la responsabilidad parecían demasiado suaves, demasiado intencionales. Había habido momentos en las últimas semanas, pequeños y fáciles de ignorar, cuando noté que se detenía demasiado tiempo sobre los expedientes, cuando sonreía de formas que no llegaban a sus ojos, cuando sus preguntas sobre los medicamentos de Jimena se sentían puntuales, calculadas. En ese momento había empujado esos pensamientos a un lado. El amor nos hace protectores, nos hace confiar ciegamente. Pero ahora, con el zumbido de los monitores y el brillo de los instrumentos a mi alrededor, esas pequeñas dudas regresaron con un pinchazo. ¿Podría el amor por mis hijos realmente cegarme ante un peligro cercano? ¿Podría haber pasado por alto algo crítico en las sombras? Algo que pondría a Jimena en peligro a pesar de toda mi vigilancia. Mi pulso se aceleró no solo por el miedo, sino por el conocimiento de que mis instintos afinados durante décadas de cuidado susurraban advertencias que aún no entendía completamente. Exhalé lentamente, anclándome en la verdad que siempre había vivido protegerlos a cualquier costo. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada gramo de mi cuerpo y espíritu había sido por este propósito. Y sin embargo, un leve temblor de inquietud se entrelazaba con mi resolución. Había más en juego de lo que me daba cuenta, y el momento para el que me había preparado toda mi vida no se trataba solo de supervivencia, se trataba de confianza, vigilancia y la posibilidad de que el enemigo estuviera más cerca de lo que jamás imaginé. Con ese pensamiento enroscándose en mi mente, me preparé para lo que venía sabiendo que el camino por delante exigía más que miedo o devoción. Exigía claridad, valentía y la atención aguda de una madre que ya no podía permitirse mirar hacia otro lado. La voz de Verónica fue lo primero que escuché cuando entré a la sala familiar del hospital,
calma deliberada, casi demasiado controlada. «Carmen», dijo colocando una mano ligeramente en mi brazo, «tú trajiste a Jimena al mundo, la criaste. Nadie más puede hacer lo que debe hacerse. Sabes que es tu deber». Me tensé. La palabra deber nunca se había sentido tan pesada, tan afilada contra mi pecho. Mi pulso latía como tambor, y el calor familiar del instinto maternal se enredaba con miedo, duda y una extraña sensación de trampa. Arturo, de pie detrás de ella, asintió solemnemente, sus ojos grises fijos en mí, con una intensidad que casi se sentía acusatoria. «Todo depende de ti», añadió su voz baja resonante. «Eres la única que puede darle una oportunidad». Quise hablar, protestar, decir que no era solo deber, que era aterrador, que mi cuerpo, mi vida estaba siendo requerida para pagar el precio definitivo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, ahogadas por el peso de la expectativa. Cada mirada, cada inflexión sutil de Verónica y Arturo me aplastaba como cadenas invisibles, y me di cuenta con un pinchazo que estaba en una habitación donde amor, miedo y manipulación colisionaban. Me senté, los dedos entrelazados en mi regazo, intentando estabilizarme. «Yo no sé si pueda». Mi voz vaciló, el miedo crudo y frágil. La sonrisa de Verónica fue suave, practicada, casi reconfortante. «Carmen, escúchame», dijo inclinándose más cerca, su voz gentil pero insistente. «Nadie más puede hacer esto. Jimena te necesita. Siempre has sido la que da el paso al frente, la que protege, la que sacrifica. Esto no es diferente. Todos dependemos de ti para hacer lo que solo tú puedes hacer». Tragué con fuerza, intentando calmar mis pensamientos acelerados. Era cierto. Durante años había cargado el peso de sus vidas en mis hombros, atendiendo rodillas raspadas, fiebres, noches largas y corazones rotos. Había hecho innumerables pequeños sacrificios, cada uno invisible, cada uno incuestionable. Pero esto, el regalo de un riñón, era un costo que nunca imaginé pagar, y aún así lo enmarcaban como mi obligación, mi deber inquebrantable. Arturo se acercó más, su tono firme, casi autoritario. «No tienes opción, Carmen. No realmente. La familia depende de ti. La sangre y el amor lo exigen. No dejarías que tu hija sufriera si los roles estuvieran invertidos». «¿Verdad?». Las palabras me golpearon como martillo. No solo me lo pedían, lo asumían, lo insistían, moldeando mi miedo en obediencia. Mi mente corría recuerdos de largas noches y responsabilidades interminables destellando ante mí. Cada decisión que había tomado para proteger a mi familia ahora parecía conducir a este momento, a esta prueba imposible de amor, miedo y resistencia. Sentí el tirón en dos direcciones, el instinto feroz de salvar a Jimena y la creciente conciencia de que algo estaba mal, que la gentil insistencia de Verónica ocultaba más que cuidado. Una sombra de sospecha teñía mis pensamientos, pero se ahogaba bajo la marea implacable de la expectativa. Exhalé lentamente, dejando que las palabras se hundieran en mí, la tensión enroscándose más fuerte en mi pecho. Estaba atrapada entre amor y obligación, miedo, y la insistencia implacable de los que me rodeaban. El peso de sus miradas, sus manipulaciones silenciosas, aplastaba como piedras, y me di cuenta con un pinchazo que mi propia resolución tendría que llevarme a través de lo que venía, sin importar lo imposible que se sintiera. Y mientras finalmente asentía, reconociendo la presión tácita y el camino por delante, sentí los primeros destellos de duda mezclados con determinación, sabiendo que cada paso hacia el quirófano llevaba no solo la vida de mi hija, sino secretos, esperando tras los muros estériles. Mateo había estado inusualmente callado esa tarde, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación del hospital, mientras yo organizaba las cosas de Jimena. Sus pequeñas manos jugueteaban con un carrito de juguete, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Verónica, siguiéndola como halcón. Noté cómo fruncía el ceño cada vez que ella se acercaba a la cama de Jimena,
el leve movimiento de su cabeza como si midiera cada palabra suya. «Mateo pequeño, ¿estás bien?», pregunté suavemente agachándome a su lado. Me miró sus ojos grandes y serios para un niño tan pequeño. «Yo creo que mamá no está diciendo toda la verdad», dijo en voz baja, casi susurrando, apretando el juguete con fuerza. «Está actuando raro. Sonríe, pero no es real. Y la forma en que se mueve, como si escondiera algo». Mi corazón dio un salto. Yo también había notado cosas pequeñas, sus miradas furtivas, la forma en que ajustaba los medicamentos de Ximena con un cuidado inusual, las pausas sutiles cuando el doctor Ramírez la miraba. Pero escuchar a Mateo decirlo hacía que la inquietud fuera tangible. Me acerqué más colocando una mano suavemente en su hombro. «¿Qué te hace decir eso, pequeño?», miró hacia Verónica, que fingía revisar expedientes, y luego a mí. «Anoche la vi hablando por teléfono. Dijo cosas como: asegúrate de que nadie vea esto», y escondió algo en una bolsita. No sé qué es, pero no parecía medicina de las que he visto antes. Tragué saliva intentando mantener la calma, aunque las palabras pesaban en mi pecho. Su inocencia y claridad cortaban la niebla de miedo que llevaba cargando. De alguna manera Mateo veía lo que yo, adulta, había intentado racionalizar o ignorar. «Mateo», susurré manteniendo la voz baja para que Verónica no escuchara. «Gracias por decírmelo. Necesito que sigas observando. No dejes que nadie te vea preocupado. Está bien, tenemos que ser cuidadosos». Asintió con ojos serios, pero había una chispa allí, un coraje que no sabía que poseía. Incluso a sus 9 años parecía consciente de que el equilibrio de lo que sucedería después podía girar en torno a secretos y verdad. Le revolví el cabello suavemente y susurré: «Tú podrías ser quien nos ayude a descubrir qué está pasando realmente». Sonrió débilmente, pero su mirada permaneció fija en Verónica, silenciosa y vigilante, ya calculando, ya consciente. Y mientras Ximena se movía ligeramente en su cama, sentí un destello de esperanza entre el miedo que quizás esta mente pequeña y vigilante podía ver las sombras que los adultos pasábamos por alto. Un héroe silencioso, listo para actuar cuando llegara el momento. Había revisado la habitación de Ximena por enésima vez esa tarde, asegurándome de que tuviera todo lo que podría necesitar para el trasplante, cuando mis ojos captaron algo inusual. Un pequeño frasco sin etiqueta estaba escondido detrás de las botellas ordenadas de sus medicamentos recetados. Mis dedos temblaron mientras lo tomaba, la etiqueta en blanco, salvo por un número garabateado que no coincidía con nada en su expediente. Lo miré por un largo momento, la luz estéril reflejándose en el vidrio. ¿Cómo no lo había visto antes? Cada instinto que había afinado durante 32 años gritaba que algo estaba mal. Sabía que Verónica había sido atenta, incluso meticulosa, pero ahora esa meticulosidad se sentía calculada, precisa, de una manera que disparaba alarmas en mi pecho. Mateo apareció en la puerta, pequeño y serio, sus ojos inmediatamente atraídos al frasco en mi mano. «Abuela», dijo suavemente, su voz baja, como si las paredes mismas pudieran estar escuchando. «Te dije, hay algo con mamá. Está escondiendo cosas. Eso es lo que quise decir anoche». Me arrodillé a su nivel, sosteniendo el frasco con cuidado. «Ahora lo veo, Mateo. Tenía razón». Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por el peso repentino de la comprensión. Las piezas comenzaban a encajar, las extrañas llamadas telefónicas, las miradas furtivas, las pequeñas dudas cuando Verónica manejaba los medicamentos de Ximena. Se acercó más su pequeña mano rozando la mía. ¿Y si está haciendo algo para lastimar a Ximena? No a propósito, tal vez, pero tienes que revisar. Sus palabras eran medidas, pero el miedo detrás de ellas era claro. A sus 9 años entendía que los riesgos eran altos, más altos de lo que cualquier niño debería comprender. Exhalé lentamente intentando calmar el pánico, intentando estabilizar mis manos lo suficiente para examinar el frasco.
No podía hacer suposiciones aún, pero el peso de la sospecha me aplastaba como una fuerza física. Verónica siempre se había presentado como servicial, calma y cariñosa. ¿Podría ser realmente posible que la misma persona que sonreía gentilmente a Jimena escondiera algo peligroso a plena vista? Coloqué el frasco cuidadosamente en el escritorio mirando a San Mateo. Tendremos que ser cuidadosos, pero necesitamos saber exactamente qué es esto. Hiciste bien en notar cosas, pequeño. Sigue alerta. ¿Está bien? No le menciones a nadie todavía. Asintió con ojos serios, ya escaneando la habitación como si memorizara cada detalle. Me di cuenta de que su mente joven era más aguda de lo que había reconocido, capaz de observar lo que los adultos pasábamos por alto en nuestras ocupadas racionalizaciones. El resto de la habitación de repente se sentía cargada, cada detalle impregnado de posible significado. Incluso la pista más pequeña. Una botella ligeramente fuera de lugar. Un expediente mal archivado. Una mirada apresurada podría contener la clave para entender el peligro oculto que rodeaba a Jimena. Guardé el frasco en mi mano cuidadosa de no alterarlo. Y susurré a Mateo. Tenemos que seguir la evidencia. Haga lo que haga falta. Necesitamos protegerla. Mientras nos dirigíamos a la puerta, mi mente corría conectando estas nuevas pistas con todo lo que había notado en los últimos días, sabiendo que el próximo descubrimiento podría cambiar todo. No había dejado el lado de Jimena por más de unos minutos, solo lo suficiente para estirar las piernas en el estrecho pasillo del hospital, cuando noté a Verónica parada cerca del puesto de enfermeras, con el teléfono pegado al oído. Su postura era rígida, tensa, del tipo que traiciona secretos incluso antes de que se pronuncien las palabras. Reduje el paso fingiendo revisar mi reloj, pero mis ojos permanecieron fijos en ella. «Siento», susurraba bajo y urgente. Luego miró alrededor como asegurándose de que nadie pudiera escuchar. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono tenía un borde inconfundible, impaciencia, advertencia, y algo más oscuro que aún no podía nombrar. Me mordí el labio intentando estabilizar mi respiración. ¿Realmente era posible que la misma mujer que había sonreído y asentido tan calmadamente junto a la cama de Jimena estuviera escondiendo algo peligroso? Mis instintos gritaban, pero el miedo me mantenía clavada al suelo. Tenía que proteger a Jimena, pero cada paso hacia descubrir la verdad se sentía como adentrarse en una tormenta que no podía controlar. Entonces apareció Emiliano con el ceño fruncido mientras ajustaba la correa de su mochila. «Mamá», dijo bajando la voz para que Verónica no lo oyera. «¿Notaste lo que acaba de hacer?» Estaba revisando el expediente de Jimena y algunas notas no coinciden con el horario prescrito. Además, salió de la habitación por 10 minutos justo cuando la enfermera estaba distraída. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Emiliano siempre había sido observador, detallista, pero escucharle corroborar mis propias sospechas hacía la inquietud tangible. «Yo también la vi», susurré de vuelta mirando hacia Verónica otra vez. «Su llamada telefónica. Algo no está bien, pero si presionamos demasiado lo notará, y Jimena podría estar en peligro inmediato». Emiliano asintió con la mandíbula tensa. «Necesitamos reunir evidencia en silencio. Nada obvio. Solo lo suficiente para entender qué está pasando». Tragué con fuerza, mis manos temblando ligeramente. La responsabilidad de proteger a Jimena ahora se sentía más pesada que nunca. Cada instinto, cada recuerdo de noches atendiendo fiebres y calmando miedos surgía así a través de mí. Quería correr, confrontar a Verónica, exigir la verdad. Pero el pensamiento de poner en riesgo la seguridad de Jimena congelaba mis acciones. Tenía que equilibrar la precaución con la urgencia, la protección con la vigilancia. Verónica se movió de nuevo deslizándose por el puesto de enfermeras con un movimiento rápido y fluido, que hablaba de un engaño practicado. Sus ojos se desviaron brevemente hacia las habitaciones de pacientes, luego al elevador como si tuviera un destino urgente.
Mi estómago se tensó. Algo en la forma en que se comportaba sugería que lo que escondía no era pequeño. Apreté el frasco sin etiqueta que había encontrado antes escondido en mi bolsa. Cada pensamiento regresaba a él, a las observaciones de Mateo, a la corroboración de Emiliano. Me di cuenta de que el peligro no era solo hipotético. Era deliberado, preciso y más cercano de lo que había imaginado. Sin embargo, bajo el miedo sentí una chispa de resolución. Había enfrentado dificultades, traiciones y elecciones imposibles antes. Había protegido a mis hijos a través de tormentas, noches sin descanso, la desesperación silenciosa de verlos luchar. Este momento era diferente, pero sabía que mis instintos me guiarían. Mi cuerpo dolía de ansiedad, pero mi mente se agudizaba con claridad. No podía dejar que lastimaran a Jimena, incluso si el costo era enfrentar verdades para las que no estaba preparada. Exhalé estabilizándome mientras regresaba a la habitación de Jimena con Emiliano, siguiéndome en silencio. Cada paso era pesado, cada mirada cautelosa, cada pensamiento, un recordatorio de que el peligro era real y el próximo descubrimiento podría cambiar todo. Acababa de regresar del hospital, mi mente aún girando por las apresuradas llamadas de Verónica y las observaciones puntuales de Emiliano. La cirugía de Jimena estaba a horas de distancia y la tensión en mi pecho no había disminuido ni un ápice. La casa se sentía demasiado silenciosa, cada crujido del piso amplificado, cada sombra una advertencia. Encontré a Verónica en la cocina sorbiendo té con una calma antinatural que me erizó la piel. «Verónica», dije mi voz firme, aunque mi estómago se retorcía. «Necesitamos hablar sobre los medicamentos de Jimena». Noté algo extraño en el hospital. Inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa practicada. «Carmen, querida, todo está perfectamente bien. Te preocupas demasiado. Jimena está siendo cuidada como debe ser». Sentí un destello de irritación y algo más frío, una advertencia que no quería reconocer. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos se desviaron hacia la encimera, hacia una pequeña botella sin etiqueta, escondida detrás del azucarero. Mi pulso se aceleró. «Te vi en el puesto de enfermeras». Insistí, acercándome más. «Estabas al teléfono. No debías dejar su lado por tanto tiempo. ¿Qué estás haciendo exactamente?» Su sonrisa no vaciló, pero su mano apretó la taza de té con los nudillos blancos. «Carmen, estás imaginando cosas. Realmente deberías enfocarte en la próxima cirugía de tu hija. Preocuparte tanto no ayudará a nadie». Antes de que pudiera responder, Mateo apareció a mi lado sosteniendo un celular pequeño y agrietado. «Abuela, tengo algo que mostrarte», dijo su voz urgente. Extendió el dispositivo, pero negué suavemente con la cabeza. «Ahora no, Mateo», susurré. «En este momento necesitamos enfocarnos en Jimena. No puedo arriesgarme a distraerme, no con la cirugía a horas de distancia». Sus hombros se hundieron ligeramente, pero no protestó más. Sabía que entendía, los niños a menudo sienten la urgencia que los adultos no pueden articular. Y aún así no podía ignorar el nudo apretado de sospecha que se retorcía en mi pecho. La calma de Verónica, sus palabras evasivas, las pequeñas inconsistencias, todo gritaba que algo estaba mal. Respiré hondo recordándome que mi prioridad era Jimena. La cirugía tenía que ser lo primero. Lo que sea que Verónica estuviera escondiendo, lo enfrentaría después. Pero la inquietud se aferraba obstinadamente, una sombra al borde de mi conciencia, entrelazándose en cada palabra y gesto en la habitación. Verónica siguió sorbiendo su té, su postura relajada, pero noté el leve temblor de sus dedos al dejar la taza. Era sutil, casi imperceptible, pero era suficiente. Mis instintos se encendieron. Había más aquí de lo que se veía y tenía que confiar en ellos incluso mientras apartaba el miedo. Me giré para irme guiando a Mateo suavemente hacia su cuarto. «Quédate cerca, pequeño», murmuré. «Lo resolveremos después». Cuando la puerta principal se cerró detrás de mí, supe que cada paso cuidadoso, cada observación y cada pequeño pedazo de evidencia me llevaba hacia una verdad que no estaba completamente preparada para enfrentar
y que los próximos descubrimientos podrían cambiar todo de maneras que aún no podía predecir. Las puertas del hospital se abrieron con ese siseo estéril y volví al frío del ala quirúrgica. Mi corazón aún latía con fuerza por la confrontación en casa, y cada paso hacia el quirófano se sentía como vadear una tormenta. Las luces fluorescentes se reflejaban en los pisos pulidos, proyectando un resplandor duro que erizaba mi piel. Las enfermeras y técnicos se movían con eficiencia, pero cada mirada hacia mí parecía cargar con el peso de la expectativa. La pregunta no dicha. ¿Estás lista? Intenté enfocarme en Jimena. Su vida dependía de mí. Cada latido de su corazón resonaba en mi pecho, cada respiración superficial me recordaba que no había vuelta atrás. Aferré el frasco sin etiqueta que había encontrado en casa escondido en mi bolsa y me obligué a respirar lentamente, a calmar el torbellino de pensamientos que giraba en mi mente. El doctor Ramírez apareció alto y confiado con el portapapeles en mano. Su mirada recorrió mi cuerpo notando la tensión en mis hombros, la vacilación en mis pasos. «Señora Mendoza», dijo suavemente, «estamos listos cuando tú lo estés». Su voz era firme, profesional, pero podía ver el destello de preocupación en sus ojos, como si supiera que el miedo y la duda me carcomían incluso antes que el anestesiólogo. Tragué con fuerza sintiendo. Podía sentir cada latido, cada pulso corriendo por mi cuerpo como un tambor de advertencia. No era solo la cirugía lo que temía, era lo que sospechaba la sombra detrás de las sonrisas de Verónica. El leve temblor en sus manos, la secrecía que había estado creciendo en silencio durante días. Cada instinto me decía que había un peligro que aún no había descubierto completamente, y aún así cada segundo contaba para Jimena. La enfermera me guió a la mesa, sus manos firmes pero gentiles. «Solo recuéstate, señora Mendoza. Estás haciendo lo correcto», dijo ajustando las correas sobre mis brazos. Asentí en silencio intentando absorber la tranquilidad, incluso mientras mis pensamientos se agitaban. Me sentí atrapada entre la urgente necesidad de salvar a mi hija y la creciente sospecha de que alguien en la sala tenía motivos ocultos. Verónica apareció detrás del vidrio, serena y calma, su mirada fija en mí. Cada paso que daba hacia la mesa se sentía más pesado, como si su sola presencia fuera un peso, oprimiendo mi pecho. Me recordé que mi enfoque debía permanecer en Jimena, en su vida, no en los secretos aún por revelar. Sin embargo, no podía apartar la inquietud por completo. Se aferraba a mí como una sombra susurrando que la verdad que comenzaba a sospechar estaba más cerca de lo que quería admitir. Emiliano apareció a mi lado silencioso pero vigilante. Notó mis dedos temblorosos, la ligera vacilación en mi andar y me dio un asentimiento sutil. No necesitaba palabras. Entendía la tormenta que rugía dentro de mí. Juntos avanzamos navegando la coreografía precisa del personal del quirófano. Cada paso un delicado equilibrio entre obediencia y vigilancia. El anestesiólogo se acercó, máscara en mano, el fresco aliento del oxígeno rozando mis mejillas. Mi pecho se tensó al darme cuenta de lo cerca que estábamos, de lo frágil que se había vuelto la línea entre la vida y la pérdida. Podía sentir cada pulso, cada latido de mi propio corazón, entrelazado con la frágil existencia de Ximena. El miedo y el deber se entrelazaban tan completamente que era difícil distinguir uno del otro. Cerré los ojos brevemente, recordando la mirada amplia y seria de Mateo, las observaciones silenciosas de Emiliano, el frasco sin etiqueta que llevaba como un talismán secreto. Mi mente corría con posibilidades sopesando riesgo contra necesidad. ¿Cómo podía proteger a Jimena si aún no conocía todo el alcance del peligro? Cada instinto gritaba que la calma de Verónica era falsa, que su presencia cuidadosamente medida ocultaba algo crítico. Pero los momentos pasaban implacablemente y la vida de Jimena colgaba de un hilo frágil de mi elección.
Exhalé lentamente intentando estabilizar mis manos temblorosas. Los monitores pitaban en sincronía con mi pulso. El equipo quirúrgico se movía a mi alrededor con precisión eficiente, y los ojos de Verónica no me dejaban. Forcé mi enfoque de vueltas a la verdad, que podía controlar mi amor, mi compromiso, mi disposición a sacrificarme por Ximena. Lo que estuviera oculto detrás de las sonrisas y palabras susurradas tendría que esperar, porque ahora mismo solo había una realidad urgente e innegable. Tenía que actuar para salvarla. Y mientras la enfermera colocaba la vía y el doctor Ramírez daba el asentimiento final, me preparé para el siguiente paso, sabiendo que el camino por delante exigiría valentía, claridad y la atención aguda de una madre, decididas a proteger a su hija, sin importar el costo. Las luces del quirófano parpadeaban sobre mí, mientras estaba sentada en el pequeño escritorio de espera del hospital, revisando los expedientes de Ximena por 100ª vez. Cada línea de sus registros era familiar, pero algo me inquietaba, pequeñas inconsistencias que había pasado por alto en mi revisión inicial. Una dosis aquí, una marca de tiempo allá. Una nota sobre sus signos vitales que no encajaba con el horario que sabía que era correcto. Mis dedos trazaban las líneas rodeando las anomalías con manos temblorosas, mi pulso acelerándose con cada descubrimiento. No era que los errores fueran masivos. Eran sutiles, fáciles de descartar. Pero mis instintos gritaban que ningún detalle, por pequeño que fuera, podía ignorarse. Verónica siempre había sido meticulosa, pero esto se sentía diferente. Calculado, deliberado, un patrón formándose bajo la apariencia de cuidado rutinario. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que los riesgos habían cambiado. Esto ya no era solo sobre confiar en el equipo médico. Era sobre asegurar la seguridad de Ximena frente a alguien que alguna vez llamé familia. Sentí la presencia familiar de Mateo a mi lado. Sostenía el celular agrietado que había visto antes, y en sus pequeñas manos había fotos y grabaciones que había logrado capturar discretamente. «Abuela», susurró con ojos amplios y serios. «Escucha esto». Reprodujo una grabación de la voz de Verónica calma, pero insistente, dando instrucciones que no coincidían con el régimen prescrito de Ximena. Las palabras eran sutiles, casi casuales, pero el significado era inconfundible. Alguien estaba alterando lo que Ximena debía recibir. Apreté los labios, mi mente girando. El miedo que había cargado durante horas se intensificó, pero se templó con una claridad fría. La vida de mi hija no estaba solo en mis manos, estaba siendo influenciada por el engaño. Y si no actuaba con cuidado, las consecuencias podrían ser catastróficas. Miré a Mateo, quien sostuvo mi mirada con una determinación silenciosa. A sus 9 años estaba más consciente que cualquier otra persona en esa sala, más observador que los doctores que confiaban en la rutina, más vigilante que los adultos que se negaban a ver lo que estaba oculto, a plena vista. Reuní cuidadosamente los expedientes, las grabaciones y las fotos, sopesando la evidencia en mi mente. Cada irregularidad, cada nota desalineada, cada ángulo de cámara oculto apuntaba a la misma verdad. La seguridad de Ximena no podía garantizarse sin descubrir qué estaba escondiendo Verónica. Y aún así, no había tiempo. La cirugía era inminente en las puertas del quirófano, a minutos de distancia, y mi enfoque debía permanecer en la supervivencia inmediata de mi hija. Exhalé lentamente intentando estabilizar mis manos temblorosas. No podía confrontar a Verónica aquí, no todavía. Cada paso debía ser medido, cada movimiento preciso. Pero la evidencia era suficiente para confirmar mis sospechas. Algo siniestro estaba en juego, y tenía que mantener un ojo en Ximena y otro en las sombras que la rodeaban. Mateo me dio un suave empujón. «Abuela, tenemos que mostrarle esto a alguien confiable antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz tensa por la urgencia.
Asentí sabiendo que tenía razón, pero consciente de que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. Guardé los archivos de manera segura en mi bolsa cuidadosa, de no perturbar los monitores ni alertar al personal, y le hice un gesto para que me siguiera en silencio. Mientras nos acercábamos al quirófano, el aire estéril parecía más pesado cada paso, amplificado en mis oídos. Los monitores fuera de la habitación de Jimena pitaban constantemente un ritmo que se sincronizaba con mi corazón palpitante. Verónica estaba detrás del vidrio serena y compuesta, pero podía ver la leve tensión en sus hombros, el sutil destello de inquietud en sus ojos cuando nos vio. Apreté la mano de Mateo con fuerza, recordándome que cada momento importaba, cada decisión contaba, y que la verdad, por más oculta que estuviera, no podía permanecer en las sombras. Las puertas se alzaban ante nosotros, y el próximo paso nos llevaría al punto más crítico de la operación y la confrontación más peligrosa hasta ahora. Las luces brillantes del quirófano me bañaban mientras estaba atada a la mesa, mi pulso martilleando como tambor en mi pecho. Cada respiración parecía superficial, cada latido un recordatorio de que la vida de Jimena dependía completamente de mí. Podía sentir la precisión rígida del personal quirúrgico a mi alrededor, el olor metálico de los instrumentos esterilizados presionando mis sentidos, el pitido rítmico de los monitores dictando los segundos que pasaban. El peso del miedo y el deber presionaba fuertemente mi pecho sin dejar espacio para nada más, excepto una leve e inquietante sospecha sobre Verónica. Verónica estaba justo detrás de la partición de vidrio, calma, serena, la imagen de la compostura. Sus ojos seguían cada movimiento, y podía sentir la autoridad sutil en la forma en que observaba. Pero bajo esa calma practicada, sabía que había una tensión que no podía interpretar completamente, una sombra escondida tras sus sonrisas y asentimientos tranquilizadores. Mis instintos afilados por décadas de maternidad me decían que algo estaba mal, aunque no tenía pruebas, no hasta Mateo. Le había indicado que se mantuviera callado, que observara y reuniera evidencia, pero ahora corría hacia el quirófano, con una urgencia que hizo que mi estómago se tensara. Las puertas batientes se abrieron de golpe, sobresaltando a todo el equipo. Mateo, pequeño pero resuelto, irrumpió sosteniendo un celular agrietado y unas fotos dobladas, su rostro de 9 años firme, con una determinación mucho más allá de su edad. «¡Abuela!», gritó su voz clara y fuerte cortando el zumbido de las máquinas. «Tienes que ver esto. Ella está mintiendo sobre Jimena. Mira». El tiempo pareció congelarse. El anestesiólogo se detuvo a medio paso, las manos de la enfermera quirúrgica se detuvieron sobre una bandeja de instrumentos, e incluso el doctor Ramírez se tensó su expresión, una mezcla de incredulidad y conmoción. La compostura serena de Verónica se quebró, un leve destello de pánico bailando en sus ojos mientras daba un paso brusco hacia atrás. Levanté la cabeza, el corazón martilleando, y vi la evidencia que Mateo empujaba hacia adelante. Las grabaciones se reprodujeron automáticamente, la voz de Verónica calma y deliberada, dando instrucciones para manipular los medicamentos de Jimena, para probar su reacción a sustancias no listadas en sus expedientes. Las fotos mostraban frascos de líquido desconocido, hojas de laboratorio y documentos que insinuaban experimentos mucho más allá del cuidado rutinario. Mi aliento se atoró en mi garganta y un frío terror me envolvió. «No, no», susurré bajo mi aliento. Jimena estaba siendo parte de algo peligroso. La realización golpeó como un golpe físico. La mujer en la que había confiado, la que había dejado supervisar el cuidado de mi hija, había estado explotando su cuerpo por razones que aún no entendía completamente. Mis manos temblaban violentamente y me aferré al borde de la mesa para estabilizarme. Los ojos del doctor Ramírez se entrecerraron mientras escaneaba los materiales. Esto es ilegal.
No es solo una violación del protocolo, es criminal», murmuró su voz baja pero firme. La sala parecía vibrar con tensión, un caos silencioso asentándose mientras las implicaciones se hacían claras. Verónica abrió la boca intentando hablar, pero las palabras vacilaron. La máscara de autoridad que había mantenido tan perfectamente durante semanas se desmoronó bajo el peso de la exposición. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba la partición de vidrio, quizás en un intento desesperado por recuperar el control. Apenas podía comprenderlo. Jimena. Mi Jimena acostada en la cama cercana, ajena al peligro en el que había estado. El miedo que me había agarrado momentos antes, ahora se transformaba en una claridad afilada, un enfoque único e implacable. Tenía que actuar, y tenía que confiar en Mateo, mi pequeño héroe observador, que había visto lo que los adultos elegían ignorar. «Para el procedimiento», croé mi voz temblando pero firme. El doctor Ramírez se congeló mirándome con una mezcla de conmoción y comprensión. «Necesitamos pausar. Inmediatamente». Los ojos de Verónica se abrieron, el pánico superando su compostura anterior. Dio un paso adelante con la mano extendida como para afirmar autoridad, pero el doctor Ramírez bloqueó su camino. «No hasta que sepamos exactamente qué está en juego aquí», dijo con firmeza. «Todos deténganse. La seguridad está en camino». Mateo me entregó las fotos y el teléfono, y los sostuve cerca sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Mi nieto de solo 9 años había hecho lo que nosotros los adultos habíamos pasado por alto. Su valentía había intervenido en el momento crítico, y al hacerlo le había dado a Jimena la oportunidad de estar a salvo. Tomé una respiración profunda y estabilizadora mirando el rostro pálido de Jimena, su pequeño pecho subiendo y bajando, en el ritmo de la vida que había luchado por proteger. «Todo va a estar bien», susurré incluso mientras mi propia voz temblaba. Me prometí que me aseguraría de que nunca la explotaran de nuevo, que la mujer que nos había engañado enfrentaría las consecuencias y que la verdad sería completamente revelada. Los labios de Verónica temblaban mientras intentaba hablar de nuevo, pero nadie se movió para escuchar. La sala había cambiado el equilibrio de poder, inclinándose completamente a favor de aquellos que buscaban proteger a los inocentes. El personal quirúrgico ahora actuaba con cautela medida. Los monitores continuaban con su pitido implacable, un recordatorio de que la vida y la muerte colgaban en perfecto alineamiento, dependiendo de la claridad, la vigilancia y el coraje. La seguridad llegó momentos después, rápida y silenciosa, escoltando a Verónica mientras su compostura se desmoronaba por completo. La tensión que había enroscado en mi pecho durante semanas comenzó a aflojarse ligeramente, reemplazada por la pesada conciencia de que lo peor de lo desconocido había sido interrumpido, aunque solo justo a tiempo. Me agaché ligeramente ajustando mi agarre en la mano de Mateo, sintiendo su pequeña palma cálida en la mía. «Gracias», susurré con la voz llena de asombro y alivio. Sonrió débilmente con ojos amplios pero orgullosos. Juntos observamos mientras el doctor Ramírez coordinaba con el equipo, asegurando la seguridad de Ximena, mientras manejaba las secuelas de la exposición de Verónica, y mientras exhalaba una mezcla de agotamiento y resolución bañándome. Me di cuenta de que la batalla había cambiado. El peligro inmediato de Jimena había sido evitado, pero el viaje para descubrir la verdad completa y protegerla por completo estaba lejos de terminar llevándonos inevitablemente hacia el próximo capítulo crítico, en esta red enmarañada de engaño y valentía. El caos en el quirófano no había disminuido. Incluso con Verónica escoltada y la seguridad en su lugar, el aire estaba cargado de tensión zumbando como electricidad sobre las baldosas pulidas. El doctor Ramírez se movió rápidamente, su voz firme, mientras ordenaba al equipo detener los preparativos, asegurar la habitación de Jimena,
garantizar que nada más ocurriera, hasta que todas las preguntas fueran respondidas. Me senté al borde de la mesa quirúrgica, apretando la mano de Mateo con fuerza, sintiendo mi pulso alinearse lentamente con el pitido de los monitores. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo por el miedo, era por el peso de todo lo que acabábamos de aprender. Verónica y Arturo. La evidencia que Mateo había reunido, combinada con mis propias sospechas, pintaba un cuadro demasiado horrífico para procesarlo en un solo latido. Ximena había sido parte de un experimento su cuidado, manipulado por propósitos que eran ilegales, poco éticos e inimaginablemente crueles. Aún podía escuchar la voz de Verónica en las grabaciones, calma y precisa, dando instrucciones que hacían que mi estómago se revolviera. Ajusta la dosis, había dicho. Registra la reacción. Asegúrate de que nadie vea los cambios. Cada palabra ahora resonaba con el eco enfermizo del engaño. La participación de Arturo insinuada en los documentos que Mateo descubrió confirmaba lo que temía. Esto no era solo una manipulación aislada. Era un esquema coordinado, meticulosamente diseñado para explotar a Ximena por propósitos que ningún niño debería soportar jamás. El personal del quirófano se movía con una mezcla de cautela e incredulidad. El anestesiólogo dio un paso atrás con las manos levantadas en un gesto de pausa. Las enfermeras susurraban entre sí con ojos amplios, mientras miraban la evidencia ahora extendida sobre la mesa de preparación. El rostro del doctor Ramírez estaba pálido pero resuelto. «No podemos proceder», dijo. «Hasta que esto se entienda e investigue completamente no habrá cirugía, sin excepciones». Exhalé lentamente intentando reprimir la oleada de náuseas e incredulidad. Mi cuerpo había estado preparado para el sacrificio, listo para dar mi riñón a Ximena sin cuestionar. Pero ahora los riesgos habían cambiado. La persona en la que había confiado implícitamente, la mujer que había permitido que manejara el cuidado de Ximena, había traicionado esa confianza de la manera más fundamental. Cada instinto que había desarrollado como madre, cada gramo de vigilancia, ahora gritaba que el peligro había estado mucho más cerca de lo que me di cuenta. Mateo se apoyó contra mí, sus pequeños hombros tensos, sus ojos amplios pero firmes. «Abuela», susurró. Sabía que algo estaba mal. No pensé que fuera tan grave. Su voz tan joven pero llena de determinación me ancló en el presente. Había tenido razón. Siempre había tenido razón al confiar en sus observaciones, al traerme evidencia, incluso cuando yo había dudado en ver la verdad. Asentí sintiendo una mezcla de orgullo y angustia. La traición cortaba más profundo de lo que esperaba, atravesando capas de seguridad, asumida el vínculo invisible que pensé que existía entre Verónica y yo. Cada sonrisa educada, cada palabra gentil durante las últimas semanas, ahora se sentía como una máscara cuidadosamente construida para ocultar intenciones que habrían puesto en peligro la vida de Ximena. El doctor Ramírez se acercó hablando en tonos bajos y controlados. «Revisaremos los registros, aseguraremos la evidencia y alertaremos a las autoridades. La niña está segura por ahora, pero necesitamos total transparencia antes de cualquier acción adicional». Su eficiencia tranquila era un bálsamo para mis nervios desgastados, pero la tensión permanecía un nudo apretado en mi pecho, que no se deshacía tan fácilmente. Cerré los ojos dejando que el impacto me envolviera, permitiéndome sentir la traición en toda su intensidad. La duplicidad de Verónica no era solo un agravio personal. Era una violación de todo lo que había creído sobre la confianza, sobre la familia, sobre las responsabilidades que vienen con el amor. Mi mente reproducía cada interacción, cada manipulación sutil, cada momento en que había ignorado las señales inquietantes que ahora parecían tan obvias. Sin embargo, en medio del torbellino de ira e incredulidad emergió un destello de claridad. Había enfrentado dificultades antes. Había protegido a mis hijos a través de noches, sin dormir, enfermedades y miedo. Podía soportar esto. Podía actuar.
La evidencia ahora era innegable, el riesgo contenido y el camino hacia adelante, aunque doloroso era claro. Podía proteger a Jimena, hacer responsables a los traidores y asegurar que el futuro que ella merecía aún estuviera a su alcance. Tomé una respiración lenta y estabilizadora y abrí los ojos. Mateo me miró silencioso pero inquebrantable, y supe que estaba listo para seguir mi liderazgo. Juntos navegaríamos las secuelas, enfrentaríamos la traición y reconstruiríamos la confianza que había sido destrozada. Y mientras el doctor Ramírez comenzaba a organizar al personal para asegurar la evidencia y la seguridad de Jimena, me di cuenta de que la batalla había pasado de la supervivencia urgente a la justicia deliberada, y que la verdad, aunque dolorosa, finalmente había sido revelada. Me senté junto a la cama de Jimena, sosteniendo su mano, sintiendo el calor frágil de su piel contra mi palma. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los monitores, su pitido rítmico. Un recordatorio de que aún estaba aquí, aún respirando, aún mía, para proteger. El conocimiento de lo que Verónica y Arturo habían hecho me carcomía, pero también encendía una determinación feroz. No permitiría que ellos o nadie volvieran a poner en peligro a mi hija. El doctor Ramírez se acercó, su expresión compuesta, pero decidida. «Hemos detenido todos los planes anteriores», dijo colocando una mano suavemente en mi hombro. «Usaremos un tratamiento controlado que es seguro, adaptado a la condición de Ximena. Nadie más tendrá acceso a sus medicamentos y yo personalmente supervisaré todo». El alivio me envolvió, pero estaba templado por una ansiedad persistente. Mis manos aún temblaban mientras miraba el frasco sin etiqueta, ahora asegurado como evidencia. Era un recordatorio crudo de cuán cerca habíamos estado del desastre de la confianza que había dado ciegamente y de la vigilancia necesaria para asegurar que nunca volviera a suceder. «Entiendo», dije, mi voz firme a pesar del temblor. «Estaré involucrada. No la perderé de vista y me aseguraré de que todo esté documentado. Nadie más la toca sin mi conocimiento». Las palabras se sentían poderosas, una declaración que había luchado por encontrar en las horas previas a este momento. Mateo estaba sentado en silencio al pie de la cama, sus pequeñas manos cruzadas, sus ojos amplios pero resueltos. «Abuela, puedo ayudar», dijo suavemente. «Puedo revisar cosas, asegurarme de que sean honestos. Quiero ayudar a Jimena». Sonreí apartando un mechón de cabello de su frente. «Ya has ayudado más de lo que sabes. Vigilaremos juntos asegurándonos de que todo esté seguro. Tus ojos son más agudos que los de la mayoría de los adultos cuando se trata de notar cosas que no están bien». La sensación de control se asentó sobre mí gradualmente, un fuego tranquilo pero insistente, que reemplazaba el miedo y la duda que había sentido antes. Durante semanas había estado atrapada entre el deber y la sospecha, entre la necesidad desesperada de salvar a Jimena y la creciente conciencia de que alguien cercano a nosotros había manipulado su cuidado. Ahora ya no era pasiva. Podía actuar. Podía proteger. Revisé los expedientes de Jimena de nuevo, esta vez con la guía del doctor Ramírez. Cada medicamento, cada chequeo programado, cada observación estaba contabilizada, revisada 2 veces y cotejada. Tomé notas, marqué cualquier posible anomalía y hice preguntas que podrían haber parecido redundantes, pero eran esenciales. Esto ya no era sobre confianza ciega, era sobre control, vigilancia y supervivencia. Emiliano se unió a nosotros en silencio, ofreciendo ayuda donde podía. Cargaba expedientes, tomaba notas y hacía preguntas puntuales, su preocupación por su hermana reflejada en cada gesto cuidadoso. Sentí una oleada de orgullo y tranquilidad. Juntos estábamos formando un escudo alrededor de Ximena, una barrera que evitaría que alguien la explotara de nuevo. Conforme pasaban las horas, noté un cambio en mí misma. El miedo que me había dominado, el pánico que había amenazado con paralizar mi juicio, comenzó a transformarse en claridad.
Podía ver los pasos necesarios para proteger a Jimena, los procedimientos, para asegurar su seguridad, y las personas en las que podía confiar implícitamente. Cada decisión, cada acción reforzaba el control que había recuperado sobre la situación. Sostuve la mano de Jimena de nuevo, sintiendo su pulso contra el mío. El calor, el ritmo constante, era un recordatorio tangible de por qué no podía flaquear, por qué no podía permitir la complacencia. La responsabilidad era inmensa, pero también lo era la resolución que inspiraba. Había enfrentado miedo, traición y un casi desastre. Y aún así, aquí estaba vigilante, preparada y lista. El doctor Ramírez ajustó las líneas intravenosas, asintiendo hacia mí. «Todo está bajo control ahora», dijo. «Ella está segura y lo mantendremos así. Tu involucramiento hace una gran diferencia». Exhalé lentamente, dejando que la tensión se drenara ligeramente de mis hombros. Esto era solo el comienzo de protegerla, pero era un paso decisivo. Podía actuar, podía observar, podía asegurar que nadie no. Verónica, no Arturo. Nadie volvería a poner en peligro a Jimena. Y mientras me inclinaba más cerca, alisando el cabello de Jimena de su frente, supe que los próximos pasos, responsabilidad legal, decisiones familiares y recuperación, estarían guiados por la vigilancia y la fuerza que había reclamado en este momento. Los primeros momentos de calma después de la cirugía de Jimena fueron los más difíciles. Me senté en el área de espera con las manos apretadas con fuerza, reproduciendo los eventos de las últimas horas en mi mente. El alivio se mezclaba incómodamente con el miedo, y bajo todo ello hervía una ira cruda e innegable por la traición que habíamos descubierto. La decepción de Verónica y Arturo nos había llevado al borde, y aunque Jimena estaba a salvo, las cicatrices emocionales eran profundas. Mateo estaba sentado a mi lado, pequeño, pero resuelto, con la barbilla apoyada en el pecho como si llevara el peso del día sobre sus hombros. «Abuela», susurró su voz temblando ligeramente. «No pensé que alguien me escucharía, pero tú lo hiciste. La salvamos». Lo atraje hacia mí, presionando mi mejilla contra su cabello, dejando que el calor de su pequeño cuerpo calmara la tormenta dentro de mí. «Fuiste increíblemente valiente, Mateo», murmuré. «Tu coraje marcó la diferencia. Viste la verdad cuando todos los demás la ignoraron. Eres un héroe, y estoy muy orgullosa de ti». Me miró con los ojos amplios, una leve sonrisa rompiendo la tensión. Me di cuenta de que incluso a sus 9 años entendía la gravedad de lo que había pasado y había actuado con una claridad y valentía más allá de sus años. El personal había asegurado a Jimena, monitoreado sus signos vitales y comenzado su recuperación, pero el peso de la traición permanecía en el aire. Pensé en la sonrisa calma y calculada de Verónica, en las manipulaciones sutiles que casi le habían costado la vida a mi hija. La ira amenazaba con consumirme, pero sabía que debía canalizarla, mantener la cabeza clara por el bien de Jimena. Emiliano se unió a nosotros en silencio, cargando los expedientes de Jimena. Su presencia era estabilizadora, un recordatorio de que no estábamos solos, de que nuestra familia podía enfrentar estos desafíos juntos. No necesitaba palabras. Su vigilancia silenciosa hablaba por sí sola, reflejando el sentido de responsabilidad compartida y el compromiso colectivo de proteger a los nuestros. Exhalé lentamente, dejando que la tensión se aliviara ligeramente. El alivio estaba templado por el amargo conocimiento de la traición. Aquellos en los que había confiado implícitamente casi habían destruido lo que más importaba. Pero también había esperanza, una nueva conciencia de que la fuerza podía encontrarse en la vigilancia, en la acción y en el coraje del más joven entre nosotros. Mientras sostenía la mano de Mateo y miraba hacia Jimena, durmiendo pacíficamente en su cama de hospital, sentí la claridad aguda del propósito regresar. El camino por delante requeriría paciencia, reconstrucción cuidadosa y responsabilidad. Pero en este momento la verdad más importante
era innegable. Ximena estaba viva y nosotros habíamos actuado para protegerla. Y mientras el pitido constante de sus monitores llenaba la habitación silenciosa, supe que el próximo paso sería recuperar nuestro sentido de seguridad y reconstruir la confianza dentro de la familia, comenzando con lo que se había descubierto hoy. La llamada telefónica de las autoridades llegó temprano la mañana siguiente, cortante y deliberada, atravesando el silencio de nuestra casa. Habían actuado rápidamente respondiendo a la evidencia que Mateo había descubierto y la documentación que yo había proporcionado. Verónica y Arturo estaban bajo investigación y los informes preliminares sugerían que su esquema iba más allá de la negligencia. Era deliberado, calculado y criminal. Sentí una extraña mezcla de alivio y vindicación. Finalmente, el peligro que había acechado sobre Ximena estaba siendo enfrentado con consecuencias reales. Podía respirar un poco más fácil, sabiendo que las personas que nos habían traicionado estaban siendo responsabilizadas y que la justicia comenzaría a tomar su curso. El tratamiento de Ximena continuó bajo una supervisión cuidadosa y confiable. Cada dosis, cada chequeo, cada consulta estaba verificada 2 veces. El doctor Ramírez permanecía vigilante y yo me mantuve muy involucrada monitoreando cada paso. Ximena respondía rápidamente el color, regresando a sus mejillas el ritmo de su respiración estabilizándose. Cada pequeña mejora era un recordatorio de por qué la vigilancia y el coraje importaban y por qué la valentía de Mateo había sido tan esencial. Emiliano y yo revisamos los planes de tratamiento juntos, tomando notas, haciendo preguntas y asegurando que cada precaución estuviera en su lugar. Ya no éramos observadores pasivos. Éramos guardianes conscientes del pasado, pero enfocados en el futuro. Ximena nos necesitaba completamente presentes, completamente alerta, y no le fallaríamos de nuevo. Encontré un momento tranquilo junto a su cama para reflexionar. La traición de Verónica había dejado su marca, pero también había revelado una verdad. Proteger a los que amas a veces requiere enfrentar el peligro, exponer el engaño y desafiar a las personas en las que alguna vez confiaste. Era agotador, aterrador y emocionalmente drenante, pero necesario. Mateo se acurrucó a mi lado agotado, pero orgulloso. «Abuela», dijo suavemente, «lo hicimos. Ella está igual a salvo ahora». Su pequeña mano apretó la mía y me di cuenta de que el coraje, incluso en un niño, podía cambiar el equilibrio entre el daño y la protección. Sonreí apartando un mechón de cabello de su frente. «Sí, pequeño. Lo hicimos juntos y ahora reconstruimos. Lentamente, con cuidado, pero reconstruimos. El peso de la responsabilidad aún estaba presente, pero estaba templado por el conocimiento de que el peligro inmediato había pasado, que Ximena se estaba recuperando y que habíamos actuado de manera decisiva. En los días siguientes, Verónica y Arturo enfrentaron investigaciones formales. Las medidas de seguridad se reforzaron en el hospital y cada miembro del personal involucrado en el cuidado de Ximena fue informado y monitoreado. La casa se sentía más ligera incluso mientras navegábamos la inquietud persistente por lo que había ocurrido. Recuperé un sentido de dignidad que había sido amenazado, afirmando mi papel como protectora y tomadora de decisiones. La confianza necesitaría reconstruirse cuidadosamente, las dinámicas familiares ajustarse, pero estaba decidida a no permitir que el miedo o la manipulación dictaran el futuro. El enfoque estaba en Ximena, en la recuperación y en proteger lo que más importaba. Y mientras veía a Ximena dar sus primeros pasos independientes en la recuperación apoyada por Emiliano y Mateo a su lado, supe que el próximo capítulo sería sobre sanar, no solo físicamente para Ximena, sino emocionalmente para todos nosotros, que habíamos sobrevivido la tormenta juntos. La casa se sentía más ligera esa noche, la tensión que nos había agarrado durante semanas, finalmente aliviándose.
Jimena descansaba cómodamente su recuperación estable y segura, bajo un cuidado atento y seguro. Emiliano la ayudaba con sus ejercicios, su paciencia silenciosa, un recordatorio de la estabilidad que habíamos luchado por recuperar. Mateo, pequeño pero orgulloso, estaba sentado cerca, el héroe tácito de nuestra odisea, su valentía reconocida y celebrada. Los observé sintiendo el peso del miedo levantarse lentamente de mi pecho. Las traiciones, el casi tragedia, los peligros ocultos habían probado cada fibra de mi ser. Pero aquí estábamos juntos, más fuertes, más sabios y unidos. La prueba había revelado verdades que eran dolorosas, pero necesarias, y me había mostrado las profundidades del coraje, tanto en mí misma como en mis hijos. Tomé la mano de Mateo presionándola suavemente. «Nos salvaste», susurré con la voz cargada de emoción. Me recordaste que la valentía viene en todos los tamaños y que el amor maternal familiar puede guiarnos a través de las tormentas más oscuras. Mientras miraba a Jimena riendo suavemente ante una broma compartida con Emiliano, sentí la esperanza asentándose en mis huesos. Habíamos sobrevivido, aprendido y comenzado a reconstruir. El miedo había pasado, dejando solo la fuerza para proteger, nutrir y amar. Y en ese momento tranquilo y constante, supe que enfrentaríamos el futuro juntos, inquebrantables y resueltos.